Esto es Ojalá. Historias para mirar de cerca. Bienvenidos. Hay proyectos que nacen de una idea y hay proyectos que nacen de una necesidad. La asociación de Todos en Azul pertenece a los segundos. Detrás de la asociación hay familias, compadres, hijos, allegados y profesionales que un día tuvieron que recorrer un camino que nadie les había preparado para ello. Una de esas personas es Javi. Javi es padre, es marido, trabaja y es voluntario de la asociación intentando sostener a otros mientras cada día también aprende a sostenerse a sí mismo. Javi es padre de un niño autista, Pau, que tiene 9 años, pero además tiene una compleja realidad en casa a nivel de salud con su otra hija y su mujer, lo que ha hecho que en los últimos años la situación en casa también sea compleja. Y aún así, él, junto a su mujer y otras familias, han decidido transformar su experiencia en ayudar a los que llegan por detrás en el mundo del autismo. Hoy no solo hablaremos de autismo y no hablaremos solo de Todos en Azul, sino que hablaremos de las personas que están detrás, porque Ojalá no entiende solo de proyectos, sino de conocer esos proyectos a través de las personas que los lideran, los colideran o que forman parte de ese proyecto. Así que, Javi, bienvenido. Muchas Gracias. Antes que nada, gracias, no solo por estar aquí en el primer capítulo de Ojalá, no sé si estoy yo más nervioso que tú. Gracias por todas las charlas que hemos tenido, donde me has explicado el autismo, abrirme las puertas de la asociación, conociendo las instalaciones, los profesionales. He asistido a una charla que has hablado del autismo, incluso hemos hecho una comida con tu mujer para conocer un poco la realidad. Pero no solamente eso, sino que quiero agradecer públicamente a Javi. Sin él y sin las personas que ahora citaré, Ojalá no existiría tal y como está empezando a existir como proyecto. Son Javi y son Maite Loizate y Sergio Cabezas de Amor de Marca y Rafael Llevat, Executive Thinker. Gracias a los 4 por hacer que Ojalá empiece a ser lo que está siendo. Y dicho esto, antes de empezar a hablar de autismo, de Todos en Azul, de la realidad que vives o del futuro, a mí me gustaría que nos explicaras un poco quién era el Javi de hace 10, 15 o 20 años, ¿vale? Cómo te definía la gente que tenías a tu alrededor, tus amigos, tu pareja, y cómo te imaginabas la vida, cómo te la planteabas, cuáles eran tus sueños. Bueno, el Javi de hace 10, 15 o 20 años no vivía aquí en Tarragona, yo soy de Barcelona, mi mujer también, y era una vida, pues bueno, yo ahora tengo 38, o sea que imagínate con 20 años o 25 años, todavía no tienes hijos, estás empezando una relación con una persona y tienes, de alguna manera, te falta la experiencia de vida, tienes todo idealizado, entonces te imaginas que algún día tendrás hijos, te imaginas que algún día pues tendrás tu casa, tu buen trabajo, todo lo que te rodea, sin pensar en las cosas que lo complican, ¿no? Que hay muchísimas, ¿no? Y bueno, lo que dirían de mí, yo no lo sé, al final son las personas las que tienen que opinar. Yo creo que en eso no creo que haya cambiado mucho, o yo no me veo que haya cambiado, he evolucionado, pero no he cambiado. Yo creo que al final las personas que me importan, que me rodean, que me aportan algo, pues intento corresponderlo, intento aportar. No siempre se consigue, porque la vida pues, da muchas vueltas y amigos de hace 20 años, pues ahora ya no hay tanta relación o directamente no hay relación, pero creo que, bueno, evidentemente si hace 20 años o hace 15 me explican dónde estoy hoy, me costaría bastante creerlo. Esa es la siguiente pregunta, no sé si estás mirando la chuleta que tenemos detrás. No lo estoy mirando. Pero si el Javi de hace 10 años, no más atrás, Sí. Pau tiene 9, te hubieran presentado una fotografía con la realidad actual, no me la creería. no darías El de hace 10 no me la creería, porque además
tengo un punto concreto de hace 10 años donde estaba y qué estaba haciendo, entonces no me lo creería. ¿Qué estabas haciendo? Estaba en otra empresa, comiéndome el mundo, trabajando muchas horas, pero feliz, muy feliz, y a punto de tener a Pau. Entonces el punto de partida de ese momento era otro. Pau, llevamos tiempo buscándolo y al final vino, y era un momento pues, de que todo iba muy alineado y todo iba en esta imagen idílica que podía venir de años atrás, ¿no? De que todo va a ir bien, todo va a ir rodado. Vale, y de repente pasan los años, nace Pau, y aparece la vida que no esperabas. Correcto. Hay un cambio, ¿no? ¿En qué momento empezáis a ver que hay algo que nos cuadra? ¿Es la suma de algunos momentos? ¿Hay un momento, un punto de inflexión que dices, ostras, ¿qué está pasando? Cuéntanos. Hay una evolución, hay un momento en el que nosotros, es el primer hijo, entonces ya de bebé veíamos algunas circunstancias que no nos parecían habituales. Yo tengo sobrinos, 2 más pequeños y 2 más mayores, pues con la pequeña, que es la que más cerca está con mi edad, pues tienes esas imágenes, ¿no? Tienes esos recuerdos. Y yo decía, ostras, el niño, hay cosas que no nos cuadran, es decir, estaba físicamente muy agarrotado, no te miraba, parecía a veces que, no sé, un niño le haces cualquier gracia y se ríe, no se reía, lloraba muchísimo, muchísimo. Bueno, empezamos a ver cosas, fuimos pues, evidentemente al médico, pediatras y demás, y primero que le encontraron es como una intolerancia a la proteína de leche de vaca, eso explicaba parte de por qué siempre lloraba y tal. Luego la parte física no nos hacían mucho caso en el aspecto de que, bueno, es pequeño, todos sabemos cómo van las cosas, ¿no? Te vienen 2 minutos, ¿no? Pues no vemos nada físicamente claro que pueda ser, y fue un médico de Reus, de aquí de Reus, que, bueno, al verle hacer la visita, decir, o sea, desde el punto de vista de inquietud, nos dijo, hombre, aquí con lo que me explicáis y con lo que veo hay algo que no me cuadra, entonces nos sugirió ir a una CEDIA, que es aquí en Tarragona quien hace las visitas, pues bueno, pues para diagnosticar según qué tipo de cosas, y fue el que nos abrió la puertecita de decir, ir a mirar por aquí. Y yo creo que ese fue el momento en el que tú como padre, que ya van pasando las semanas o los meses, dices, aquí pasa algo, y tengo razón. Claro, esto es lo que te quería decir, ¿no? A veces la incertidumbre es peor a veces que la propia realidad. Quiero decir, ¿cuánto tiempo más o menos pasa entre que empezáis a ver cosas que nos cuadran, vais a los médicos, vais a la CEDIA, hasta que aparece un diagnóstico? Meses. Muchos meses. ¿Más un año? De que nos digan con la boca pequeña que puede haber algo, sin decirte el qué, fue relativamente rápido una vez que acabamos en una CEDIA. Pero la etiqueta, el diagnóstico, no aparece hasta meses después, que al final se atreven a decírnoslo, porque, imagínate, un niño de un año y pico ya en ese momento, no te dicen así como así una cosa así. De hecho, por protocolos, enfermedades más avanzadas. Entonces, bueno. ¿Cómo vivíais ese momento? Se te cae el mundo al suelo sin saber si queda el diagnóstico. Claro. La realidad. Cuando deduces lo que pasa, y te lo dicen con la boca pequeñita, empiezas a recordar las cosas raras que nadie te hacía caso, ¿no? De meses atrás, pues bueno, esta obsesión con esto, ¿no? De dar vueltas a las ruedas, o el no te miro, o el camino y voy sin rumbo, o todas estas cosas las juntas y dices, vale, pues lo que me insinúan de momento con la boca pequeña tiene sentido. El problema es que el proceso es largo, entonces van haciendo pruebas, te hacen un cuestionario. Yo creo que lo más duro, si me preguntas sobre el momento ese crítico, es cuando te empiezan a pasar a ti los cuestionarios, a los padres, de sí o no, o de sí, no, muy a menudo, poco a menudo, que hay no sé cuántas preguntas, no recuerdo, entre 100 o 40 preguntas, vas haciendo y dices, ostras, esto sí, ¿no? Y como psicológicamente tú mismo vas viendo que algo no está bien. Claro, estamos hablando del 2000... Estamos hablando del 2017, 2017-2018. Y llega un momento en que, evidentemente, alguien te sienta y dice, autismo grado 2. No nos dicen el grado, nos dicen autismo clásico, es decir, autismo de manual, de libro. La frase fue esta. Vale. Luego entraremos, ¿vale?, en todo lo que es el autismo y todo el espectro que supone,
pero cuando te dicen la palabra autista, ¿qué sientes? Yo recuerdo que en una charla que te escuché hablabas de los pasos, ¿no? Shock, negación, corrígeme. Y luego viene un duelo y luego viene la aceptación. A veces se entremezclan y se pasa de una a la otra, ¿vale? Porque yo creo que en el momento inicial fue shock, inmediatamente después fue aceptación. ¿Qué edad tenía Pau cuando os Un año y... aún no había y medio. nacido? No había nacido Alba. Porque hay una diferencia De 2 años y medio. Ah, Sí. Entonces, Pau tenía un año y pico, un año y medio más o menos, y al final el momento es es shock, es aceptación, hablo de mí, inmediata, porque dices, vale, le pones palabra a algo, y luego viene otra vez el shock y la negación, porque dices, hombre, cuando entonces ya buscas la palabra en Google, que es lo peor que se puede hacer, y buscas lo que hay, claro, el autismo al final no es una enfermedad, es una condición, es una forma de ser, de vivir. Cuando te dijeron que era autismo, ¿ya tenías esos mínimos conocimientos? No, tenía la foto de lo que has oído, a lo mejor una noticia en la tele o algo, de decir, hostia, una persona pues que necesita cuidados totales, que no habla, que no, bueno, pues que no es capaz por sí misma de hacer prácticamente nada. Entonces te viene la foto de una realidad que existe, que es así, pero que no es todo el abanico. Y en ese momento que ya se empieza a ver el horizonte, ¿qué se hace? No se ve el horizonte. No se ve el horizonte. No. En el momento inicial que te dan la etiqueta, entonces empiezas a investigar. Entonces, o investigas, como te decía, pues buscando o acercándote a personas que pueden saber un poco más cómo va el tema, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene el aprendizaje. Ahí viene a aprender a cómo tienes que relacionarte con tu hijo a partir de ese momento, en base a cómo él también se relaciona contigo. Sin saber exactamente dónde estaba catalogado dentro del autismo. Correcto. Es decir, acá no dicen que es de manual o que es de libro, porque nosotros es que afecta a varias partes que hay tipificadas, ¿no? Pues la comunicación, o la conducta, o el tema que es verbal o no verbal, que eso luego se convierte en grados, ¿no? Pero, claro, como dicen del libro, lo que tú interpretas en ese momento en la bomba, ¿no? El momento inicial es, del libro será que tiene un poco de todo, o tiene todo de todo, ¿no? No lo sabes. Y en una edad tan pequeña, que cualquier crío de 1 año y medio, pues al final, pues imagínate, ¿no? No hay una capacidad de que te explique las cosas, son muy pequeños, pues todavía más. Y sin otro ejemplo, si fuese el pequeño, quizás tendríamos una referencia en casa de cómo es cuidar a un hijo. Que vas además aprendiendo dentro de la propia incertidumbre de todo lo que le puede pasar, donde está, no sabes catalogarlo, ¿no? Decir, ostras, hay cosas que uno voy a descubrir, ¿no? No sabes lo que está bien de lo que está mal. Y no sabes lo que te está por llegar. Correcto. Y en ese momento también nace tu segunda hija. Bueno, a los 2 años y medio de estar ya Pau, nace nuestra segunda hija. Además, supongo que, no sé, habría que preguntarle a tu mujer, pero que eres un marido, también lo habrás vivido, cómo puede vivir ese embarazo con esa realidad inicial de Pau, empezando una vida con autismo. Bueno, se vive diferente, se vive con la angustia de ¿y ella qué? ¿No? Es decir, la niña pues vendrá bien, por decirlo, por simplificarlo, no es correcto decirlo así, pero será neurotípica o será como Pau, tendrá algún tipo de grado de autismo o no, porque al final pues no se sabe muy bien el origen, pero hay un componente genético claro. Añade esa otra incertidumbre. Está claro, lo que sí que es verdad que en el caso de Alba, con Pau nos costó mucho que viniera, nos llevábamos un par de añitos buscándolo, y con Alba fue tremendamente rápido. O sea, acabamos de plantearnos traer a un hermano al mundo y fue casi un toque, ¿no? Fue la vida que nos lo puso delante. Cuando hablabas de las etiquetas, hay una realidad detrás de las etiquetas. Los capítulos de Ojalá, digamos que el título de alguna manera lo pone el invitado, ¿no? Y tú comentaste que ojalá el autismo no tuviera que explicarse, ¿no? ¿Qué
¿Qué son todas esas cosas que sigues teniendo que explicar, que no tendrías que hacer? ¿Cuáles son todos esos mitos resumidos de decir, No sé si se tendría que hacer o no, pero el autismo, al ser tan amplio, al ser un abanico tan amplio en diferentes grados y que cada uno, cada individuo es único, ocurre que, como a Pau, él está, como decís al principio, en un grado 2. Un grado 2 es relativamente funcional, es decir, en mi caso, Pau también habla y se comunica, pero tiene sus rigideces y tiene sus cosas. ¿Qué pasa? Que si tú ves a un crío ya de según qué edad, de 9 años, en el parque, que por cualquier razón que hemos podido anticipar o no, se ha bloqueado y genera un conflicto con otros niños, tienes que explicar a los padres, pues que calma, lo resolvemos, pero que al final tienes que acabar diciendo que no me avergüenza, al contrario, ¿no? Hubo una parte en el pasado que sí, pero no me avergüenza decir, oye, mi hijo es autista, yo me ocupo, tranquilos, y solucionamos el problema. Porque es una parte de que lo que ves es el niño malcriado o el niño maleducado que tiene una rabieta y que los padres no le controlan, ¿no? supongo que Por ejemplo, por poner un ejemplo. te habrás encontrado de todo, porque claro, tampoco hay nadie que eduque a la sociedad a saber cómo responder o gestionar ante Exacto. esta realidad, ¿no? Exacto, se ha avanzado mucho, yo creo que sí que hay cierto concienciamiento genérico, ¿no? De que hay diversidad, en las aulas se enseña, mis hijos en el colegio donde van les explican, pero yo creo que es la típica cosa, ¿no? Es la típica educación cultural de sociedad que ha de pasarle la vuelta de la generación, no es una cosa que aprendes de la noche a la mañana, son actos, ¿no? Entonces sí que te das cuenta que hay poca tolerancia en cuanto a entender sin tener que explicar que puede estar pasando algo más allá de lo que estás viendo, ¿no? De que tú estás viendo una rabieta y puede ser que no sea una rabieta, ¿no? Y al final, pues quien tiene hijos sabe que sus hijos se enfadan y tienen rabietas. Claro, las comparaciones son odiosas, pero hay otras realidades que físicamente son muy manifiestas. Exacto. Y en el caso del autismo no. En el caso del autismo depende, un grado 3 que no sea verbal, que además tenga algún tipo de retraso intelectual, es obvio, o sea, lo ves y ya ves, o sea, la sociedad ahí sí que cataloga y mentalmente estamos preparados para decir, ostras, a esta persona pues tiene algo, ¿no? Le pasa cualquier cosa, pero a alguien que es un TDAH, que no es autismo, pero que están ahí catalogados, ¿no? Como que son personas que no se pueden concentrar, que no tal, pues, o Asperger, que sí que está dentro del abanico de autismo, es como que pasan desapercibidos y entonces ya entras en la mala educación, es decir, se salen del patrón, ¿no? Social, correcto, se salen del patrón. Porque entrando un poco en el autismo, es obvio que el autismo es, como decíamos antes, un espectro muy amplio. No nos pondremos aquí a explicar todo ese espectro, pero en tu caso, para que la gente lo entienda, ¿cómo se manifiesta el autismo en Pau? Pues mira, ¿Qué es el autismo? En Pau se manifiesta, como te decía antes, ¿no? En cosas concretas que, sin saber qué es autismo, tú, que cada uno tenemos nuestra forma de las cosas, dices, esto no me cuadra, esto no es así. De tu propia experiencia, ¿no? De cuando tú eras crío o cuando tú jugabas. Es decir, tú ves a tu hijo, ya te digo, con un año en el suelo, que está dando vueltas a la rueda, hombre, pues es un minuto, no pasa nada. Si puede tirarse literalmente 2 horas haciendo eso y que lo llames y no te conteste ni te mire o que se ponga a correr sin rumbo a hacer, pues dices, hombre, a mí, por mi experiencia que yo recuerde cuando era pequeño, yo no hacía estas cosas, ¿no? Entonces, los marcadores empiezan así y al ser del libro, lo que decíamos, le afectaba pues, la parte comunicativa, él habló y dejó de hablar, le empezó a hablar, a decir las palabras papá, mamá, agua y dejó de hablar. A la hora de jugar, pues no, cochetito, ¿no? Pues digo que coche pues no es juego, lo que llaman juego simbólico, ¿no? Que pues él pues, simula que está en una carretera, no, el coche pues a lo mejor es apilarlo, poner orden de apilar las cosas, desapilarlas y es todo muy repetitivo, es algo muy repetitivo. Y el hecho de quitárselo, de decir vamos a hacer otra cosa, eso era romper todos los esquemas y su comportamiento pues cambiaba, entonces se ponía mal, ¿no? Se ponía mal. ¿Actualmente habla? Actualmente habla. Costó muchísima faena que volviese a hablar, meses de trabajo, y ahora habla por los codos y además una cosa curiosa, que cuando volvió a hablar, digamos que te das cuenta
de que al final, y hablo de mi hijo, puede ser común en el autismo, pero es lo que decimos, ¿no? que cada uno es diferente, la parte innata que todos tenemos, ¿no? de usar el lenguaje de la forma que creemos que es correcta, si estamos contentos, si estamos enfadados y tal, él no lo gestiona así, lo gestiona por aprendizaje. Aprende a usar una frase concreta, una palabra concreta en una situación concreta y lo replica. Entonces puede ocurrir que tú le preguntes algo, él ha relacionado eso con algo que recuerda que ha archivado y te contesta una cosa que dices, no tiene que ver. Entonces cuando son muy pequeños hacen gracia. Mira, el crío, ¿no? Tal. Con 8, 9, 10 años, más, ¿no? Yo no he llegado todavía, pero por compañeros, padres y demás en la asociación, claro, ya eres el rarito, ¿no? Ya eres la etiqueta del rarito. Vale. A mí hay una cosa cuando de todas las veces que hemos hablado y te he escuchado que me pareció muy esclarecedor a la hora de entender el autismo, era que no es una enfermedad, obviamente, sino que es una condición con la que tú naces, donde esa persona concibe el mundo de una manera diferente a los demás. Correcto. Por tanto, es una persona, digamos, diferente en cuanto a la concepción del mundo. Diferente al patrón social de lo que esperamos hoy en día. Hoy todo el mundo tiene etiquetas. Se ha puesto etiquetas para todo. Enfermedades, no enfermedades, patrones de comportamiento, es decir, se ha puesto etiquetas para todo para ayudar esto lo escuché en una charla hace unos años, a encasillar a la gente y ponerla en patrones. Entonces, al final el autista se sale del patrón. Hacia un lado, hacia otro, pero se sale del patrón. Suelen ser muy sinceros, pueden decir las cosas sin filtro. Bueno, ¿eso está bien o está mal? Es relativo. Es decir, que si tú te dices una cosa y le preguntas, pues yo qué sé, me preguntas a mí, hace calor, ¿no? Y tú por compromiso estás en una reunión y dices, no, estoy bien. Pues él te dirá, sí, me estoy achicharrando. Y a lo mejor en ese momento, pues según estás hablando, dices, pues no tengo que decirlo, ¿no? Es decir, no tienen filtros. Y si tuvieras, volviendo antes a una pregunta que no hemos terminado de cerrar, que yo creo que es importante, los mitos falsos del autismo. Percibo que a las familias con hijos o hijas autistas podríamos decir que les molesta esos mitos. Yo creo que hay de todo, porque de hecho ya hay discusión de si una persona es autista o tiene autismo. Y según la persona propia, el individuo, que a mi hijo todavía es pequeño, ¿no? Para este tipo de reflexión, pero los que ya son más mayores y que a lo mejor también hay en redes y tal, dicen, no, yo soy autista porque yo no puedo dejar el autismo, ¿no? en un cajón. Es decir, viene conmigo y yo soy así, soy como soy. Y hay quien te dice, no, porque es algo que de alguna manera se ha añadido, ¿no? Por decirlo así, sí que es verdad que va contigo, pero... Bueno, la cuestión es que yo entiendo que naces autista. Sí, lo que ocurre es que después hay gente, y está pasando ahora como hay tanta información, es que no estoy diagnosticada, que se sienten diferentes, pero que a lo mejor es ahora en la edad adulta o en la adolescencia que se les diagnostica, porque tiene un grado leve o lo que sea, entonces siempre han sido como muy especiales o muy cerrados o muy, digamos, prefijados sobre una cosa y se les ha diagnosticado ahora. Vale. ¿Y el mito que dirías, por favor, fin? Dejemos de decir esto sobre el autismo. Pues mira, quizá no es lo que generalmente te podría decir la gente, es decir, dentro de la comunidad o del mundo del autismo, pero es el que te diría de los que estamos en el lado de los que pasan desapercibidos. Y sería que el autismo no es una persona que sea incapaz de hacer nada. O sea, el autismo no es alguien pobrecito, no va a llegar a nada en la vida o no va a poder hacer, va a necesitar a sus padres siempre y luego ayuda. Los hay, pero precisamente como forma parte del espectro no es todo y por lo tanto es un mito porque y mentalmente yo el primero cuando me preguntaste por el diagnóstico te vas a eso, o sea, te vas automáticamente a los grados más graves que merecen todo el respeto, merecen todo el apoyo, pero también es verdad que al estar todo tan, bueno, ser un espectro tan amplio, pues cada uno tiene su trocito, ¿no? Al final todos somos iguales. Exacto. Vale, te quería cambiar un poco de tema. Tu realidad además es más compleja, ¿no? Y además, una cosa es lo que tu entorno ve en el día a día, cuando podéis salir al parque o podéis ir de vacaciones de una forma diferente, etcétera, etcétera. Y otra cosa es cuando estás en casa y cierras la puerta de casa. Es una realidad que yo entiendo que la gente
si no lo ve, no lo entiende, no lo conoce. ¿Cómo es un poco ese día a día? Si además, con tu permiso, sumamos que tu mujer a raíz del COVID pues tiene unos problemas de salud que le impiden tener una vida normal, que pueda trabajar, tiene dolor, y tienes una hija que también pues, ha tenido algunas cosas de salud que incluso aún no están claras. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo es un día a día? Tienes dos opciones cuando te levantas por la mañana. Comprar un billete de avión a Costa Rica y largarte y no mirar atrás. O afrontar que es un día más dentro de una realidad que en este caso es la de mi familia y la mía en particular. Por tanto, tiras como tira cualquier persona en su realidad y en su día a día. Una de las cosas que también a raíz de informarme, porque a la hora de hacer un podcast no es una entrevista, sino es una conversación y evidentemente tienes que informarte un poco por diferentes vías, al principio era como, esto es un drama, ¿no? Que tengas esta circunstancia, ¿no? A medida que fui escuchando muchos testimonios y también a ti, dejé al lado, ¿no?, ese dramatismo para aceptarlo, ¿no?, y que yo no soy una persona que tenga esa circunstancia, y entonces entiendo que en tu vida no hay un drama, no está dramatizado ni que tengas momentos malos. No, es mi realidad. Mi realidad es, salgo de casa, me voy a trabajar, vuelvo, mi mujer si se encuentra bien, tiene energía, hacemos cosas en conjunto, si no, pues hago cosas con los niños. Y claro, es mi realidad. Como sobre la marcha, detrás del 1 2. Claro, y además ya es un cambio de vida en el aspecto de que antes no me vacaciones. Yo irme a un restaurante a comer con mis hijos, pues lo evitamos todo lo que podemos porque al final a un restaurante vas a pasar un buen rato, a que todo el mundo esté a gusto. Yo puedo estar súper a gusto, pero si mi hijo lo va a pasar mal, no lo voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, vacaciones, no me voy a ir a un hotel a la Costa Brava o a Costa Daurada a pasar allí porque está masificado y porque entonces no, por mucho que pueda estar preparado el recinto, no lo vas a pasar bien. Tienes que buscar cosas que sabes que pueden encajar mejor, pero al final ya es tu rutina. Es decir, lo que quiero decir es que esto al principio es muy duro, vas compaginando, vas aceptando, vas evolucionando y al final ya es tu vida. He entrevistado pre-entrevistado a personas con proyectos que están en Wojalá y que también haremos algún capítulo, que esta pregunta que a mí no me acaba de gustar, te lo reconozco, el preguntar, a veces en la vida nos ocurren cosas, hay gente que tiene un accidente, hay gente que tiene una enfermedad, un cáncer, hay familias pues, que nace un hijo que es autista y gente que dice, bueno, ¿qué me quiere explicar la vida a mí con todo esto? Y me acuerdo de esta persona que lo dirá aquí, me encantó y me dijo, mira, déjame de historias, esto es una grandísima putada. Fin. Su situación es verdad que también es con unos niños mucho más dependientes 100%. ¿Tú cómo lo ves? Yo, ¿sabes qué pasa? Que desde pequeño, yo creo que desde pequeño no he tenido el modus de familia habitual. Y esto no sé si lo sabes, porque creo que no lo hemos hablado. Lo van a hacer todo el mundo a la vez ahora. Mi padre era muy mayor, mi padre falleció hace unos años, pero mi padre era muy mayor. Mi padre me tuvo prácticamente con 60 años, que es mi abuelo. Y mi hermano, yo me llevo 23 con él. Wow. Por tanto, es como mi padre. No sabía. Entonces, ¿qué pasa? Que en casa siempre han habido los fantasmas de que te puedes quedar sin padre relativamente pronto porque es muy mayor, además tiene algún problema de salud y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es... Claro, tú juegas, ¿no?, con los compañeros, el cole, el instituto y tal, y tú tienes sobrinos más mayores porque tu hermano es más mayor, entonces no tienes un rol familiar ya así, ¿no? Entonces, si a eso le sumas, pues que con 12, 13 años mi padre se puso muy malito, que salió, pero se puso muy malito, y ves las orejas al lobo, ¿no? Que mi madre también tiene sus cositas. Entonces, claro, no he tenido, no digo que sea lo habitual, porque en todas las familias siempre hay cosas, pero ¿no?, lo idealizado es que
tenemos unos padres maravillosos todos, crecemos sin ningún problema, ¿no? Lo idealizado. Y yo ya... esto yo creo que me conoce desde pequeño y tal, te diría que al final siempre he sido una persona, ¿no? Que es una sufridora, ¿no? Es decir, siempre he estado ahí, entonces es como una más. El tema es que a veces la mochila se llena, pero es la forma de vida, es la vida que me ha tocado. Eso quería hablarlo, ¿no? Dentro de la aceptación, yo que nos hemos visto mucho en una bonita amistad, te he visto momentos muy agobiado por, digamos, las circunstancias globales que te rodeaban, ¿no? Y un día en el coche yo me quedaba sin palabras porque decía, madre mía, este hombre trabaja un montón de horas, tiene sus historias, llega a casa, no sabe lo que se va a encontrar con el resto de su familia y entonces es, bueno, Javi, ¿y quién cuida de ti? ¿En quién te apoyas? Me dijiste, no, yo no tengo momentos libres. Ostras, ¿quién te apoyas? ¿Cómo sacas la energía para seguir adelante? Mira, como al final, tú mismo lo has dicho, son piezas diferentes, ¿no? Una cosa es el trabajo, una cosa es pues, mi mujer, otra cosa son los niños, otra cosa es el rato que te pongas a ver a lo mejor una serie cuando cenas o lo que sea, o después de cenar. El hecho de ir cambiando y que son problemas diferentes, de alguna manera lo tengo como muy compartimentado, ¿no? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra y otra es otra, ¿no? Entonces, es la manera que tengo, no tengo otra. El hecho de decir, me voy a pasar un fin de semana de desconexión fuera, pues no lo he hecho y quizá me iría bien, pero no sé la manera, no encuentro la manera de articularlo. De alguna manera quizás no permites que tú mismo te puedas hundir. Estás ahí... No tienes tiempo para hundirte. No tienes tiempo para hundirte. Yo creo que Ni que tengas, evidentemente habrá situaciones de momentos desesperantes. Sí, ¿no? claro, por supuesto. Porque yo tenía un amigo y también muchas cosas que he leído, ¿no? Que a veces en las circunstancias más adversas se aprende algo, ¿no? Que podríamos decir que tú has aprendido algo o aprendes algo, por ejemplo, del Pau. Muchas cosas. Por ejemplo. Algo que digas, mira, ostras, nunca hubiera pensado. Lo que más me sorprende es desde siempre, desde que evolucionó y con mucho trabajo y mucha terapia fuimos enseñándole y tal, es realmente su capacidad de encajar. Voy a decirlo así, o sea, su capacidad de que viene y estás en un momento, estás tú con tus cosas, estás pensando algo, estás merendando y te suelta una pregunta de la vida que dices, wow, ¿a qué viene esto? Y lo necesitas encajar porque ha pensado en no sé qué y te lo suelta así y ya está. Entonces me sorprende porque cada vez pasa más, es decir, es más habitual, cosa que me gusta y que es una cosa que a lo mejor mi subconsciente por el pasado lo había dado por perdido. No sé cómo decirlo, ¿no? Es decir, yo pensaba que digo, bueno, pues no sé. Porque ¿cuántas veces te has intentado imaginar o ponerte en su cabeza? Muchas, muchísimas, porque además forma parte de poder intentar entender cómo conectar con él. ¿Y a dónde te ha llevado esto? Fua. Es complejo, ¿no? Es muy complejo porque ahora es más fácil, pero los años en que a lo mejor cuando se frustraba no lo veías venir, no tenías medido el volcán, ¿no? Siempre decimos el volcán que sube y que ves circunstancias y que ves, esto lo va a hacer explotar y pegaba, pues se cogía y se ponía tenso y a llorar y a lo mejor pegarse incluso cabezazos contra la pared, contra el suelo y lo tienes que contener y tal. Claro, intentas en ese momento ponerse en su lugar y en su lugar lo que puedes pensar como adulto desde la visión que tenemos todos es un día que tal, he reventado por algo, lo digo que le pegarías un puñetazo a la pared, intentas ponerte en esa situación, es decir, de intentar entender por qué, entonces atacar el por qué con una persona que en ese momento no te está escuchando, o sea, que tienes que hacerlo con hechos, pues con un abrazo, si es lo que te deja, con presión, con calmarlo, nunca levantar el tono, hablar, intentar hablar muy pausado, frases muy cortas, bueno, intentar acercarte de alguna manera. En todo este tiempo, o en toda la vida, desde que naciste, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo en este proceso, desde que nació
nació Pau. ¿Quién ha estado ahí a tu lado? ¿Quién ha sido una persona referente? ¿Quién te ha apoyado? Mi mujer. Mi mujer es la compañera de vida y la que ha hecho, la que ha aguantado. ¿Te has sentido todo. en algún momento solo? Sí. Al margen de tu familia. Sí, yo creo que sí. No sé si en el contexto familiar como tal. Soledad, incomprensión. Sí, pero yo creo que a todo el mundo le pasa, sí. Vale, hay un momento especial en los podcasts que en la entrevista previa le pedimos al invitado que nos diga a alguien que es un referente, a alguien que le ha acompañado en este proceso o en general que quiera compartir y evidentemente tenemos un mensaje de esa persona. Como tengo 300 móviles ocupados, te he mandado el mensaje antes para que no lo escuchases. Si podemos ponerlo ahora, que quede relativamente cerca del micro. Ah, es un audio. Es un audio, sí. ¿Vais a hacer llorar? Hola David, pues gracias por darnos la oportunidad de dar este mensajito a Javi, que de parte de toda la familia lo queremos muchísimo. Es un hombre honrado, generoso, es nuestro faro en el camino. Siempre caminamos juntos de la mano en lo bueno y en lo malo, y eso es de admirar. Lo admiro tanto, todo lo que ha pasado y todo lo que hemos pasado como familia, que siga ahí al pie del cañón, y espero en las próximas vidas volver a encontrarme con él para caminar junto a él. Te quiero, Javi. Cuando escuché el mensaje, para ver que se escuchaba bien y poder ponerlo en el podcast, me conmovió muchísimo esa frase final, me emocionó. Ojalá en las próximas vidas, ¿no? Conociendo a lo que conozco a Raquel, ¿no? Y las circunstancias que tiene de dolor, ¿no? Y la lucha que tenéis por esto. Como, no sé, en esta vida, cuánto a tu lado puede estar ayudando con sus circunstancias y te manda este mensaje, ¿no? ¿Qué le dirías? Si no tienes ahora palabras, no son necesarias. Bueno, que sentimiento es mutuo. Al final, cuando conectas con una persona, las circunstancias que vives van más allá. No están, o sea, por encima está lo que tienes con esa persona. Para mí, pues, ella lo sabe, en 1000 vidas, o sea, es así. No cambiarías nada de lo que ha pasado. No, en otra vida a lo mejor dices, no tendría hijos y viviría la vida de otra manera, pero si puedes escoger y puedes ir probando, pero no, Ya. Cambiar no cambiaría. ¿No? Bueno, la realidad es que estás viviendo una vez es suficiente, ¿no? Sí. Estamos ya bastante avanzados en la parte del podcast y creo que es importante porque al final ojalá lo que trata es de dar a conocer proyectos solidarios de todo el mundo, pero conocerlo a través de las personas que los lideran o que forman parte de ese proyecto, y en este caso es Todos en Azul, ¿no? Todos en Azul nace en el 2019, si no recuerdo mal. Correcto. ¿En qué momento entras tú en la creación, posteriormente? No. Esto lo creó el presidente, que es Juan José Caravaca, por sus hijos, junto a su mujer y junto a otras familias que iniciaron el proyecto, al ver que la gente iba muy perdida, ellos los primeros, y que el sistema no está preparado a ningún nivel para acompañar. Y esa es la palabra, o sea, el objetivo es de Todos en Azul al final es acompañar. Yo entré, pues cuando los conocí, yo creo que fue pues pocos años después, o durante el COVID, o por ahí, no recuerdo ahora exactamente, y empecé a ayudar en cuanto a que pues, si hay un evento, pues vas, participas, si puedes echar una mano, echas una mano, y desde ahora pues un añito o así, pues Juanjo me convocó y me pidió si quería ser secretario de la asociación. Le dije que sí y aquí estamos. Como te decía, ¿no? Formándome y escuchando mucha información sobre el autismo,
me gustaría hacerte dos preguntas, ¿no? ¿Cuántos niños o cuántas personas autistas hay detectadas en España o en Cataluña, si tienes el dato más controlado, porque estamos aquí, aproximadamente? En la cabeza no lo sé, no te lo sé decir, te engañaría. Lo que sí que te puedo decir es mínimamente una evolución. Es decir, hay un estudio que está hecho, que son combinando datos del Ministerio de Educación y de la Asociación de Autismo España, que han cruzado datos y han cogido lo que por años escolares se ha diagnosticado. Y si no me falla la memoria, no quiero decir datos erróneos, pero allá por 2008-2009 se diagnosticaban unos 15.000, si no recuerdo mal. Unos años más tarde, por año escolar, unos años más tarde pasó a 40, unos años más tarde pasó creo que a 60 o 70 y ahora estábamos en 100 y pico mil. 100.000 al año. Al año. Al año. Hay A nivel de diagnósticos. millones. El problema es que no es que ahora, o sea, aquí viene la discusión de si ahora hay más autismo que antes. Yo tengo mi opinión personal al respecto, pero lo que sí que está claro es que ahora se diagnostica muchísimo mejor y se diagnostica más por el hecho de que entras dentro de ese cajón que es el autismo. Y antes no, antes se confundía con otras patologías, con enfermedades mentales, con 1000 cosas. A mí lo que me sorprende y me deja perplejo que una realidad que afecta a un número de personas que superan las 6 cifras tengan que existir asociaciones como Todos en Azul. El otro día, bueno, esta mañana estaba escuchando un podcast de alguien que me gusta mucho, que es Roca Project, y estaba escuchando de una mujer que estaba en Londres y decía que aproximadamente habían 60.000 niños en España susceptibles de paliativos. No quiere decir que estén en el final de la vida, sino que necesitan tener una dependencia. Y que se estaba empezando a crear, si no recuerdo mal, un proyecto en Cataluña para poder atender a todos esos niños. Es imposible a 60.000, ¿no? Pero con el autismo debería, en el año 2026, existir, ¿no?, algo del Estado, de la Seguridad Social, para poder abordar esta realidad. No padres que no están preparados, quizás, ¿no?, que se preparan con la experiencia. ¿Qué opinas? ¿Quiénes son los mejores expertos? Sacamos el hacha. Bueno, supongo que Al final, profesionales y padres. Hay dos formas de hacerlo. O lo hace la administración con sus propios recursos, con profesionales y tal, o destinas presupuesto a que quien sabe lo haga. Es así de sencillo. Por ejemplo, nosotros que ya llevamos varios años organizando un casal de verano, que no existía en Tarragona este concepto de un casal 100% adaptado, cuando digo 100% es 100%, cualquier niño con cualquier grado de autismo puede venir. El tema es que las plazas pues, son las que son, ¿no? Porque no tenemos una capacidad de lo mayor. El primer año lo hicimos con voluntarios, lo hicimos con los profesionales que tenemos en la asociación y salió bien. El segundo salió mucho mejor, el tercero infinitamente mejor. Y ahora para este año vamos a ampliar alguna plaza más. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una cuestión al final económica y es una cuestión al final de voluntad. Entonces, si la administración tiene presupuesto y tiene voluntad, no hace falta que ellos tengan infraestructura para hacerlo. Al final, lo que se puede hacer es delegar en asociaciones que lo puedan gestionar, que seguramente la mayoría de asociaciones que tengan, como Todos en Azul, que gestionen algún tipo de discapacidad y más, estarán encantadísimas de poder decir, os ayudamos, seguro. Y hoy en día, en este sentido, ¿la administración hace algo? La administración ayuda, pero creo que la administración tiene un problema en el aspecto de medir cuánto se ayuda a quién. Es decir, se nos llena la boca ahora a la sociedad en general, ¿no?, con el tema de igualdad en muchos ámbitos, no entro en ninguno en concreto, ¿no? La palabra igualdad está metida en todas partes, en el ámbito profesional, en el ámbito de la mujer, en el ámbito de todo, ¿no? Y realmente yo entendí ya hace algún tiempo que lo que nos hace falta como sociedad a cualquier cosa no es igualdad, es equidad, es dar al que necesita sin quitar al que, o sea, sin castigar al que de por sí tiene, es decir, dar lo que necesita al que necesita. No es intentar mezclar, ¿no? Por ejemplo, un tema de la administración ahora
que se ha puesto en valor hace algunos años es la obsesión con eliminar las escuelas especiales, de cierta manera, y la integración de los críos que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema con el resto de críos que al final pues, pueden seguir las clases de una manera diferente, tal, sin ningún tipo de apoyo entre los profesores, pues van como van, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa no es la solución. La solución es, ¿quieres eliminar en según qué caso una escuela especial porque consideras que hay que hacer integración para que haya igualdad? Muy bien. Pues entonces a ese centro, esos centros, tienes que dotarles de X recursos para que lo puedan aplicar. Este es el problema que tiene la administración. Yo creo que se puede reducir a esto. Claro, es que por lo que he conocido de Todos en Azul me parece una labor espectacular, pero al final los recursos son extraordinariamente limitados. Sí. Vivir unas cuotas simbólicas de los socios, trabajando para que la sociedad también pueda colaborar económicamente para poder destinar más recursos a más niños, porque tenéis una capacidad limitada de personas, de centros, o sea, hay más demanda. Sí, claro, infinita. Mira, ejemplo que te ponía del Casal de Verano, que es el buque insignia, digamos, de Todos en Azul en cuanto a tamaño de proyecto, complejidad, lo que representa. Las plazas son 25, este año se ha subido alguna más, y en 3 minutos de reloj los formularios ya estaban completos. 3 minutos. Vale. En Wohala ya sabes que existe sobre todo para dar visibilidad de una serie de realidades para que la gente conozca esas realidades y como mínimo sea consciente. ¿Vale? Para mí creo que eso es fundamental, la toma de conciencia de otras realidades que te hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Y darle importancia a lo verdaderamente importante. Pero también está creado Wohala para crear una red de apoyo en que cada uno puede compartir su tiempo, su cariño, su conocimiento, sus recursos materiales o económicos. Dicho esto, tu cámara es esta. Si tuvieras que pedir algo, ¿qué necesita Todos en Azul? ¿Cómo puede quien nos esté escuchando colaborar? Lo que necesita Todos en Azul es, serían varias cosas, ¿no?, que se podrían decir, es que la administración se ponga las pilas con Todos en Azul y con el resto, que gente voluntaria, gente que está estudiando psicología, gente que le encantan los críos, ¿no?, monitores y demás, pues de cara a acciones concretas como lo que decimos que es el verano, pues puedan participar de forma voluntaria. Pediría que a las familias que no tienen dónde apoyarse, ¿vale?, que van perdidas, que no saben qué hacer, pues que cuenten con la asociación, que eso también hace red, hace piña y al final también nos ayuda. Y cualquiera que nos esté escuchando y que crea que tenga alguna forma de poder ayudarnos, a veces hacen falta, pues no sé, hace relativamente poco, pues nos donaron unos ordenadores, pues bueno, pues para las psicólogas, para que puedan hacer el trabajo, con las familias es estupendo. Pues bueno, estamos abiertos a cualquier forma de ayuda que se considere. Claro, cualquier persona, ni que no sea una familia que tenga un hijo autista, sí, puede colaborar económicamente. Sí, tenemos socios solidarios, que al final es la misma cuota que paga el socio que utiliza los recursos, pues, pero sin derecho a utilizarlos, o donaciones esporádicas o puntuales. ¿Qué paga una familia? Una familia, por ser socio de Todos en Azul, paga 50 euros al año. 50 euros al año. Claro, porque la realidad económica de las familias es otro... Sí, nosotros, digamos, la sede central o la sede principal está aquí en Tarragona, está en Torreforta. Entonces, el núcleo de acción sobre todo está con familias de allí de la zona, que al final, pues bueno, no es Pedralbes, ¿vale? No son familias que tengan muchos recursos y son familias muy luchadoras, vamos, que a duras penas a lo mejor podrían pagar alguna terapia totalmente privada y que gracias a la asociación pues pueden dar un servicio, una terapia, una ayuda a sus hijos. Antes de acabar, estamos entrando en el tramo final, viene un momento especial para mí. Es el momento en recuerdo de un amigo que se llamaba Jordi Balás, y es que
hay personas que a lo largo de la historia nos han dejado frases para la historia, pero hay personas que nos han dejado una forma de ser. Mi querido amigo Jordi Balás era de los segundos. Recuerdo que él aparecía por donde yo trabajaba, me mandaba una foto y me decía, ¿quedamos? Y yo le decía, no tengo tiempo, estoy trabajando. Y él decía que teníamos absolutamente todo el tiempo del mundo y que al final era una cuestión de qué era lo verdaderamente importante, las prioridades y demás. Y recuerdo también él, que era un coach y que predicaba con el ejemplo, cuál era su propósito de vida. Al final, él lo que quería era ser feliz y el propósito era la calidad de vida y la paz interior. Entonces, gracias a su viuda, su pareja, tengo la gorra que tenía Jordi y el recuerdo de él. Te voy a hacer una pregunta como si fuera Jordi, con tu permiso. No sé cómo me queda. Le tengo un aprecio, no te lo puedes ni imaginar, lo echo mucho de menos. ¿Y qué te da paz interior? ¿Qué te hace feliz en estos momentos de tu vida con esa realidad? ¿Qué me hace feliz? Pues yo creo que al final lo que hace feliz a cualquier padre, ver a tus hijos crecer, ver a tus hijos evolucionar y que al final, como te he dicho antes, ¿no? Es mi realidad y no es menos que ninguna ni más que ninguna. Por lo tanto, que todo vaya lo mejor que pueda ir, lo que tenga que ser. ¿Piensas que eres una persona que de alguna manera estás en paz contigo misma? No sé si estoy en paz conmigo mismo, pero sí que, mira, hay una frase de un compañero de trabajo que me gusta mucho, que su padre le dice, que es que yo lo que quiero es poder llegar a la noche y poderme dormir tranquilo sabiendo que voluntariamente no has hecho nada malo a nadie, ¿no? Y esa sería mi regla del día, ¿no? De decir, quiero dormir tranquilo. Pues perfectamente contestado, ¿eh? Es una sección en recuerdo de Jordi. Me quito la gorra, estamos en verano. Y un poco para acabar, ¿no? Al final, el lema de Wohala es el mundo que sí puede ser, ¿vale? ¿Qué te da esperanza? ¿Qué piensas que tendría que cambiar en la sociedad para que una familia no se sintiera sola? Acabar, ¿eh? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué te da esperanza pensando en el futuro? Bueno, esperanza me da que cada vez nos informamos de diferentes maneras, la información fluye y que los que suben, las generaciones que suben, tienen un acceso a la información más objetivo. Entonces eso siempre es bueno, siempre es bueno. Entonces yo quiero pensar que en el futuro, igual que desde hace unos años para atrás hacia ahora, ¿no? Pues la gente comprende al diferente, ¿no? La gente comprende a las personas, al que es de otro país, al que tiene un tipo de discapacidad, al que... comprensión. Entonces, si eso se cumple, que yo creo que vamos hacia ahí, pues todo será mucho más fácil. ¿Piensas que hay un camino de mayor empatía, de mayor comprensión? Yo creo que sí. Eso te da Cierta tranquilidad o cierta esperanza, ¿no? Que me decías. ¿Te imaginas a tu hijo viendo esta entrevista dentro de... No lo había pensado. dentro de 10, 15 años? No lo había pensado. ¿Qué piensas que, con todo el cariño, es capaz de comprender? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Qué piensas que si ve esta entrevista? No lo sé. No lo sé. No sé qué contestarte. No lo sé. Puedes pensártelo como pregunta para... Sí, no lo sé. No lo sé. Para el futuro. No lo sé. Tampoco es una pregunta trascendental, ¿no? Pero sí que a veces está bien, ¿no? Irse a otros planos, a otros momentos, igual que te puedes ir atrás, te vas adelante, pues bueno, como interesante. Ya para cerrar, ¿vale? Hay una idea muy chula que, por cierto, es de Maite Loizate, buena amiga y maravillosa persona, que me habló de
del ritual del diente de león. No sé si lo conoces, ¿no? He escuchado algo. Vale, el diente de león, el ritual es que soplas, ¿no? Y pides un deseo y ese deseo va al universo, ¿no? Nosotros lo transformamos en nuestro ojalá, porque ya sabes que ojalá, entre otras cosas, viene de ojalá, aunque aquí en Occidente viene del árabe inshallah, en Occidente lo entendemos de otra manera. Entonces ha llovido, Javi, no era fácil coger dientes de león de los campos, mi mujer esta mañana ha ido con una amiga y se ha vuelto loca y tenemos un diente de león chuchurreo, ¿vale? Pero al final la intención es lo que cuenta y a mí lo que me gustaría, si tú quieres, es, no lo tienes que hacer en público, puedes hacerlo como un pensamiento, no hace falta que lo digas en voz alta, que soplaras este diente de león chuchurreo y pidieras tu ojalá. Vale. Aquí lo tenemos, lo hemos mantenido desde esta mañana así y es todo tuyo. El diente de león, el medio diente de león. Medio diente de león. Venga. Ojalá se cumpla tu deseo, tu ojalá. Y nada, con esto, no, como es el primer vídeo podcast, yo no sé cómo se hace un cierre, pero súper agradecido de no solamente de hoy, sino de todos estos días que hemos compartido juntos. Y os invito a todos los que nos veáis que toméis conciencia de las realidades del mundo, de los proyectos que compartimos en Ojalá, y que cada uno intente aportar lo suyo. Y muy agradecido de que estés aquí. Gracias a ti por invitarme. Y súper agradecido por toda tu ayuda en crear el proyecto. Gracias a ti.